Muy buenos días. ¿Cómo se desarrolla la audiencia de juicio? La etapa de juicio se sustancia ante el Tribunal de Garantías Penales en el cual se practican todos los actos conducentes tanto para comprobar conforme a derecho y con el aporte de las pruebas la infracción penal así como la responsabilidad penal del acusado, debiendo recordar que la carga de la prueba está en manos de quien acusa, esto es, de la Fiscalía. Esto con el fin de enervar el principio constitucional de inocencia instituido en el artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. Bien, una vez instalada la audiencia de juicio y luego de que el tribunal haya explicado al acusado que debe escuchar con atención lo que se va a evacuar en la respectiva audiencia, le concede en primer lugar la palabra al fiscal, luego al acusador particular si lo hay y por último al defensor del acusado para que efectúen su exposición de su teoría del caso. La misma que debe ser muy sencilla, debe ser lógica, creíble, sustentable legalmente y sobre todo concreta pero flexible. Una vez que se llama a la sala a los testigos y o peritos en el orden como los sujetos procesales los hayan solicitado, las partes inician con el examen o interrogatorio directo. Luego se continúa en el contraexamen o contrainterrogatorio para luego, si el caso lo amerita, realizar un interrogatorio redirecto o recontrainterrogatorio, pudiendo las partes efectuar las objeciones que creyeren oportunas. Una vez que se ha evacuado toda la diligencia de la prueba, el juez ponente declara concluida la fase probatoria y da inicio a la etapa final, que es el debate, donde se presenta el alegato de cierre o clausura y posteriormente declara concluido el debate. Una vez concluido este debate, el Tribunal de Garantías Penales pasa a deliberar en base a la prueba aportada en el desarrollo de la audiencia de juzgamiento y una vez que tengan la decisión se reinstala la misma y se da a conocer la decisión o el veredicto, el mismo que podrá ser de culpabilidad o ratificatorio de inocencia. Es en sí toda la mecánica que se efectúa en una audiencia oral y pública de juzgamiento. ¿Qué diligencias son primordiales en un delito de naturaleza sexual? A mi entender, como profesional del derecho, estimo pertinente para este tipo de agresiones sexuales, sobre todo en violación, que el reconocimiento médico legal ginecológico es indispensable y en donde se pueden establecer posibles agresiones sexuales. Adicional a aquello, también es esencial para justificar este tipo de agresiones, un informe psicológico de la víctima en donde se pueden establecer posibles daños psicológicos a la víctima que ha sido agredida sexualmente. El testimonio anticipado de la víctima en donde está esta persona que fue víctima de agresiones sexuales puede referir principalmente los hechos y las circunstancias que originaron la agresión y sobre todo la persona que la agredió. Un informe biológico forense o de ADN y el cotejamiento pericial de perfil genético cuyo objeto es establecer si se encontró proteína P30 y realizar la prueba de ADN correspondiente. En nuestra legislación, ¿cuáles son los delitos de naturaleza sexual y sus diferencias? Los delitos de naturaleza sexual se clasifican en delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Tenemos lo que refiere el artículo 166 que habla sobre el acoso sexual, el 167 habla sobre el estupro, el artículo 168 sobre la distribución de material pornográfico a niños, niños y adolescentes, el artículo 169 habla sobre la corrupción de niñas, niños y adolescentes, el 170 habla sobre el abuso sexual, el artículo 171 habla sobre el delito de violación. El artículo 171.1 habla sobre la violación incestuosa. Artículo 172, la utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual. El artículo 172.1 habla sobre la extorsión sexual. El 173, el contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. Y el artículo 170 y 175 disponen
Primero, sobre la oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos y disposiciones comunes a los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, las diversas formas de explotación. Otro capítulo lo tenemos en el artículo 100, que habla sobre la explotación sexual de personas, 101, prostitución forzada, el 102 sobre el turismo sexual, el 103 y el 104 refieren a la pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes, y el 104 la comercialización de pornografía con la utilización de niñas, niños y adolescentes. En estos tiempos de pandemia se ha visto más recurrente estos tipos de delitos y que se los hacen a través de los medios telemáticos, el auge del comercio electrónico, de las telecomunicaciones y las comunicaciones, ha hecho que aumente y prolifere estos tipos de delitos porque se originan en la red. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias.